Hola amigos y enemigos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Aunque esto del pensamiento crítico el otro día lo estaba yo pensando, después de tantos vídeos me doy cuenta de que es absurdo. Es decir, el nombre de mi canal es absurdo, ¿eh? Bueno, es Mentes Inquietas, bien, eso está bien, eso está bien. Aunque claro, Mentes Inquietas, esa inquietud según la productividad que tenga, ¿no? Según la calidad que tenga, ¿no? Porque una mente inquieta puede ser una mente loca, una mente absurda, o también puede ser una mente brillante, ¿no? Depende, ¿no? Pero bueno, pero bueno, seamos positivos, mentes inquietas, en positivo. Y luego lo del pensamiento crítico, pues claro, un pensamiento que no sea crítico, pues no es pensamiento. Por ejemplo, no es pensamiento que no me acuerde de recargar la batería de la linterna, de la luz para hacer mis vídeos, como ahora mismo acaba de ocurrir, que solo empezar, pues ya se ha apagado, ¿no? Se ha apagado. Pero como tengo la mente inquieta, que quiere decir caótica en mi caso, caótica, y mi pensamiento crítico, pues no siempre luce, no siempre luce, pues pasan estas cosas, ¿no? No soy autocrítico en ese sentido, ¿no? En las cosas prácticas, pues no soy autocrítico. Entonces no tengo pensamiento crítico en las cuestiones prácticas, ¿no? Luego hay gente que me pregunta que si, gente curiosa, ¿no? Que si mis vídeos, pues los tengo preparados o tengo papelitos por aquí para acordarme de las cosas que tengo que decir. Pues la respuesta es no. La respuesta es no, a pesar de que mi mujer me dice que me prepare las cosas con papeles, pero no, ¿eh? Yo estoy muy harto de papeles, no me gusta la burocracia y eso lo aplico en mi agenda, que no tengo agenda, ¿no? Porque ya digo que me hago más líos apuntándome las cosas que utilizando mi mente caótica así, como salen las cosas, ¿no? Como salen, ¿no? Voy improvisando y dentro de ese caos yo tengo mi propio orden que intento transmitir a través de mis vídeos, ¿no? Pero no, la respuesta para todos esos curiosos, pues es no. Pues no, no me apunto nada, lo digo todo de memoria o de desmemoria, depende. Bien, pues hoy os quería hablar sobre la distancia interpersonal. ¿Mm? La distancia prudencial entre dos personas cuando están hablando, ¿eh? No digo dialogando, porque he dicho en otros vídeos que el diálogo pues brilla por su ausencia hoy en día, donde la gente hace monólogos y no escucha, y no escucha. Y decía en otro vídeo que los diálogos en realidad son monólogos alternados, ¿eh? Esa es la pura realidad y así va el mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, la distancia prudencial, psicológica, ¿no? El espacio interpersonal, por educación, por respeto, y que además eso debería salir por, más que por nada aprendido, por pura inercia natural, ¿no? Natural entre el respeto entre, y comodidad psicológica entre dos personas cuando hablan. Es evidente que no es lo mismo estar hablando con una persona con la que tienes mucha confianza, incluso con la que intimas, pues esa distancia prudencial puede ser más corta, evidentemente, ¿no? Pero de forma, ya digo, natural, cuando estás hablando con alguien a quien no conoces, pues la distancia va a ser un poco más larga, tampoco muy larga para no tener que pegar gritos. Más que nada porque como se producen monólogos, el pobre que está escuchando, encima de que tiene que escuchar el monólogo del otro, encima pues escucharlo a gritos. Es decir, que el otro te esté gritando porque esa distancia prudencial pues es demasiado larga. Pero ya os advierto que eso no acostumbra a ocurrir y es precisamente de lo que os quiero hablar hoy. De que observo que la distancia esta interpersonal tácita que se da por hecha, ¿no? Pues no se respeta, no se respeta y claro, yo socializo poco, muy poco, pero me he dado cuenta últimamente que hay mucha gente que no respeta esa distancia interpersonal, pero es que además, y ahí voy, tiene la manía que que no soporto, de darte golpes, ¿eh? Te van dando golpes en el brazo, a veces en la espalda, con lo cual todavía me molesta más, porque hay un toque ahí de confianza, ¿no? De complicidad, que no soporto,
porque lo que están haciendo es abusar de ti sin darse cuenta, porque la gente es abusiva, porque la gente está neurótica, como estamos todos, pero hay una diferencia. Uno puede ser consciente de estar neurótico o simplemente, para entendernos, ser consciente de que no se puede ir por la vida dando golpes a la gente, porque estoy ya pensando en comprarme, pues no sé, una coraza, un equipo completo de jugador de hockey sobre hielo. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Y así, pues no voy a sufrir, no voy a sufrir, los voy a sufrir igualmente. Quiero decir que no voy a sentir el daño finalmente, porque me han salido hasta morados en el brazo últimamente, aquí y aquí, con esta persona, con la otra y con la de más allá. Porque no es uno ni dos, es que ya es uno tras otro, con lo cual ya digo que tiene que ver con el nivel psicótico ya directamente, ¿no? El nivel mm, neurótico pues de la gente hoy en día, ¿no? Que no tienes lo suficiente con hacer monólogos, que ya es de mala educación, sino que no teniendo, ya digo, suficiente con esto, pues además tienen que darte golpes. Para comunicarse necesitan darte golpes básicamente en el brazo. ¿Eh? Ya digo, me voy a comprar un equipo de eso, me voy a proteger para soportar a la gente. Y a lo mejor, quién sabe, si me ven, yo qué sé, con el número 12 aquí, del equipo de hockey sobre hielo, pues entonces a lo mejor se extraña, ya ni se me acercan y evito ya no solo los golpes, sino también sus puñeteros monólogos, qué puñetero interés tienen, normalmente, ¿eh? Y eso por no hablar de los que no teniendo suficiente con darte golpes, te van dando golpes, los que además te agarran del brazo, te van agarrando del brazo y van combinando el darte golpes con agarrarte del brazo, cuando piensas que ya te has librado del brazo, como si estuvieras enmanillado, luego pues te dan golpes y cuando ya no puedes más de golpes te vuelven a agarrar del brazo, que cuando te agarran del brazo, como yo ya voy vestido de, pues me imagino, ¿no? Ya que voy vestido de jugador de hockey sobre hielo, pero claro, yo no tengo ni puñetera idea de hockey sobre hielo. Yo solo voy vestido de jugador de hockey sobre hielo, con el número 12 he dicho, con el número 84, que así quizás impresiona más y la gente se aleja más de mí. Se aleja más de mí y dejan de darme golpes y de agarrarme, porque con tanto agarrarme, pues al final me vienen ganas de, yo qué sé, de decir árbitro, tarjeta, por el amor de Dios, tarjeta, saque tarjeta ya roja directamente. Porque claro, yo no sé si en el hockey hay tarjeta roja, amarilla o verde, yo no tengo ni idea, pero da igual, ¿no? Ya se entiende, ¿no? Árbitro, por favor, tarjeta ya de una puñetera vez y que me suelte del brazo. Así no se puede jugar. Quiero decir, así no se puede uno relacionar y tomar cervezas tranquilamente. Digo yo, vamos, no sé. Normalmente, porque una persona que te suelta monólogos, o esos monólogos están muy bien hechos y a conciencia, es decir, que uno sepa que está haciendo un monólogo, entonces puede tener interés el monólogo, efectivamente, como ir a una función de teatro, o los soliloquios, o, o no tienen interés cuando ese monólogo se produce en una situación en que debería haber un diálogo, ¿no? Como me ocurrió el otro día con mi vecino, el tarugo de mi vecino, ¿no? Que esa es la última ya. ¿Eh? En fin, que resulta, que como os comentaba en otro vídeo, que están haciendo obras aquí al lado, en casa de mi vecino, ¿eh? Y yo estaba esperanzado, os decía en otro vídeo, de que el trabajador, ¿no? El albañil le diera un martillazo en la cabeza a mi vecino, os decía, para ver si le arreglaba la cabeza. Y eso, pues resulta que se ha producido, y cuando me enteré, pues me ilusioné, ¿no? Pensando en lo mejor, ingenuamente. Pero luego lo que ocurrió es que él le abrió la cabeza al vecino y entonces el vecino le demandó, en lugar de agradecérselo, de agradecerle al trabajador de que le abriera la cabeza para ver si se la arreglaba, como os decía en otro vídeo. Pero no se la arregló, evidentemente no se la arregló, sino que además el vecino demandó al trabajador. Y luego ahora se ve que ha cobrado una pasta gansa, y entonces he visto que mi vecino se ha comprado un Lambo, se ha comprado un Lamborghini clavado al mío. Solo lo diferencia la matrícula, evidentemente, porque si pudiera, también tendría mi matrícula. Entonces he descubierto que mi vecino, además de tarugo y facineroso, ¿eh? Además de todo esto, y de tóxico directamente, es un envidioso, es un envidioso. Y claro, yo soy urina tipo 4, ¿eh? Y no soporto que me envidien, porque quien tiene que envidiar soy yo. Claro, claro, si no ya me dirás tú dónde está mi honor, ¿no?
como eneatipo 4. No honro a mi eneatipo, ¿no? Entonces yo no soporto que la gente me envidie. Y este tipo se ha comprado el mismo Lamborghini que me compré yo, que ya os comuniqué en otro vídeo, gracias a las superventas de mi nuevo libro. Lo tengo por aquí. Estas notas afinadas que hace días que nos anuncio. Y bueno, un libro de aforismos, de reflexiones, de historias que os va a encantar y que lo podéis encontrar en Amazon. ¿eh? Cosas súper interesantes. Cada vez que yo me lo releo me fascino y pienso que es, vamos, el mejor libro escrito después del Quijote. Y eso que no es una novela, que son reflexiones y aforismos. Y que tiene doble mérito teniendo en cuenta de que ¿quién va a comprar aforismos y reflexiones? ¿No? La gente compra más bien novelas, pero este libro ha sido superventas, y me ha hecho, ya digo, archimillonario. Archimillonario. Entonces, pues el vecino, como os decía, vio mi Lambo aquí fuera y entonces, bueno, le ha faltado tiempo para cobrar la indemnización del martillazo que le pegó el trabajador para comprarse él también el mismo coche que yo. Y entonces pasa por aquí delante sonriendo, como diciendo, mira, mira, no eres el único, ¿no? O sea, aquí, ¿quién te has creído, no? Y quien se lo cree es él, porque yo a él no le dirijo ni la palabra. Es que si puedo ni le saludo, evidentemente, ¿no? Y entonces el otro día, pues me pilló aquí fuera, hablando quiere decir que habló él, con sus monólogos absurdos, y hablándome también me picaba el brazo, me daba golpes al brazo. En el brazo. Y entonces yo pensé, otro que da golpes en el brazo. No lo pueden evitar esta gente. Madre mía. No respetan la distancia interpersonal. Luego el otro día también estuve con un amigo que yo no sabía que tenía también la costumbre de dar golpes en el brazo a la gente y no para todo el rato de darme golpes en el brazo. Entonces yo pensé, bueno, a lo mejor como es masajista, el masajista está acostumbrado a tocar a la gente, pues fuera del trabajo, como Charles Chaplin en tiempos modernos, pues fuera del trabajo, pues también le da por tocar a la gente, ¿no? Entonces hay que con cuidado cómo tocas a la gente, ¿no? Y a quién tocas y de qué manera tocas a la gente, ¿no? Porque claro, para hablar, para hablar no hace falta, repito, ir tocando a la gente, porque eso no es más que tu proyección neurótica y lo que das a entender, no solo que eres agresivo y que estás como 20 rebaños y no te das cuenta, 20 rebaños de cabras, no de otra cosa, de cabras, no te das cuenta, estás agresivo, estás ansioso, estás estresado, y entonces lo pagas con tu amigo, y entonces, claro, a eso no se le hace a los amigos, porque precisamente los amigos hay que cuidarlos, no descuidarlos dándoles golpes, hasta provocarle morados, ¿no? Entonces el tipo, pues, yo sé que de buena fe, efectivamente, si no, no sería mi amigo, ¿no? Yo estaría en otro lado, ¿no? Pero claro, iba tocando, y dando golpes, dando golpes. Y yo me callaba sumisamente, de forma sufrida, porque soy un tipo sufrido, ¿eh? Eso del sufrimiento, ya sabéis que es mi fuerte, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Aunque no sé sufrido, porque lo que hago normalmente es expresar el sufrimiento, como buen cuadro social, y no me lo callo. Pero eso no es blanco y negro, efectivamente, ¿no? A veces por prudencia, por no generar conflicto, por no parecer tú, fíjate, mal educado, cuando el mal educado es el otro y no se da cuenta, pues tú te callas. Tú te callas la boca y te dejas pegar, 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 y el otro no se da cuenta, ¿no? Y cuanto más pega, porque tú, cuanto más te callas, él más te va a pegar, porque menos se va a dar cuenta de que te está pegando. Literalmente pegando, porque es que los golpes, y eso es una teoría mía, porque lo vengo observando últimamente a Dios con la gente, es que, si sabéis enneagrama, la gente de instinto sexual tiene este tipo de agresividad. Digo este tipo porque no significa que sean realmente, en términos absolutos, pues más agresivos que otro tipo de instinto dominante, como el conservación o el social, ¿eh? No, pero su agresividad es mucho más, digamos, evidente, manifiesta, ¿eh? Y entonces, lo que observo, tengo que hacer más estudio, evidentemente, más estudio de campo, pero no es extraño, y es lo que vengo observando hasta ahora, que los más agresivos en este sentido físico, que no quiere decir violentos, cuidado, eso es otra cosa, una cosa es esta agresividad controlada, que evidentemente es descontrolada porque sobra, es decir, está de más, ¿no? Pero ese tipo de agresividad, llamémosle contenida, ¿no? De los golpecitos,
Aunque ya digo que cada vez te los dan más fuertes si no te quejas, si no protestas, si no se lo haces ver, ¿eh? Pues porque la gente le das así y se coge así. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Pues eso, que observo que en los eneatipos viscerales, esa manía, ¿no? Por decirlo así, profanamente, pues de dar golpes, es decir, lo físico, pues se les da mucho. Y también en general observo los eneatipos, sean cuales sean, sexuales, con instinto dominante sexual, como era el caso de mi amigo el masajista, que ya digo que no se olvida de que está igualmente trabajando fuera de la consulta. Entonces él necesita seguir tocando de una manera u otra, tocando, ¿eh? Él es masajista, pero el problema es que fuera de la consulta no te da precisamente masajes, te te va golpeando y te toca aquí el hombro, ya digo como amistosamente, pero luego pues a ti te duele el hombro y te duele el brazo. En lugar de sentirte relajado como sales después de su consulta, porque es muy buen masajista, efectivamente, pues no, cuando estás de ocio con él tomando cervezas, como era el caso, pues sales de allí, pues absolutamente masacrado. Yo preferiría, no sé, una noche de insomnio picado por enjambres de mosquitos, pero que finalmente cuando se han hinchado, se han hartado, pues te dejan en paz, ¿no? Te rascas un poco y te dejan en paz. Pero claro, tener un monólogo durante todo el día, que fue, por otro lado, muy agradable, ¿eh? Aparte de esto, fue muy agradable, ¿eh? Cuando no me pegaba era agradable, ¿no? Pero claro, pues llega a ser, digamos, obsesivo por su parte y obsesivo por mi parte de estar todo el rato pendiente de no recibir el golpe, ¿no? De no recibirlo, ¿no? Y cuándo lo vas a recibir y cuándo no, y veías que cuando se acercaba un poco demasiado, pues ya quería decir que ibas a recibir el golpe, como si estuviéramos, no sé, allí en kickboxing, pero tomándonos cervezas, ¿eh? Entonces hay que ir con cuidado cuando se habla con el otro, pues uno, no hacer monólogos, respetar el otro, escuchar al otro y no, sobre todo no darle golpes, no darle golpes porque, claro, eso no es agradable para el otro. A lo mejor a ti te desahoga, pero no sé, cómprate un saco, lo cuelgas en tu casa, o haz como Rocky Balboa, que, es el que golpeaba la carne, ¿no? La carne en el matadero. Te vas a un matadero y le das golpes a la carne, pero no le des golpes a la carne de tu amigo, por el amor de Dios, porque vas a perder a tu amigo, ¿no? Me parece a mí, vamos, no sé. ¿Eh? Entonces, cuidad, respetad al otro, dejadle hablar. Dejadle hablar. Responded en función de lo que os ha dicho, no lo que vosotros ya estáis proyectando, aunque hayáis escuchado 3 segundos de lo que os acaban de decir, para luego decir lo que vosotros tenéis que decir, que siempre es más importante que lo que lo que os ha dicho el otro. Siempre, resulta, qué casualidad. Y el otro piensa lo mismo, y entonces los dos tienen razón, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que en los monólogos, pues acostumbra a hablar uno, no el otro. No el otro. Y cuando habla el otro, pues es otro monólogo, porque el otro que hablaba, pues no escucha. ¿eh? Y entonces, cuando tienes tú que hablar, como no estás acostumbrado a escuchar debidamente, pues entonces no ves al otro. No ves al otro y mientras tú vas hablando, el otro es como si fuera ese saco del Rocky Balboa, ¿no? Y le vas dando golpes, como si por allí no pasara sangre, no pasaran nervios, y no hubiera vida, como si fuera ese saco o esa carne muerta del matadero de Rocky Balboa. ¿De acuerdo? Bien, basta de golpes, basta de agresividad física, basta, basta, es innecesario, es pesado, es pesadísimo. ¿De acuerdo? Bien, si os ha gustado este vídeo, como siempre os digo, dejadle un buen like, compartidlo, suscribiros, no os olvidéis de suscribiros, y si queréis hacer una aportación al canal para que yo siga animándome a daros la tabarra, pues podéis hacer esta aportación, ¿de acuerdo? Bien, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.